Seguimos hablando de temas agradables para hoy, lunes. Temas para comenzar la semana, mucha energía, el tema de la valorización, pero no, con un buen amigo de esta casa, a veces en otras orillas políticas, pero siempre con una gran cordialidad. Doctor Antonio Sanguino, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, y le tengo cafecito, pero del bueno. Sí. Este café no está envenenado, esto tiene quereme. Esto tiene quereme. Por eso es que no viene el concejal Ramírez aquí, porque ustedes le sabe echan que quereme al termina café. enamorado de nosotros tres, y un tremendo lío en el que se mete. Se le mete un lío. Menos mal a usted le dan café, porque a nosotros bien, gracias. La taza está helada, mira. No, pero como es el que clima. mire, llevamos una hora aquí hablando carreta. La mala leche, doctor, de estas dos personas aquí que me ha tocado a mí en vida tener que soportar. Yo lo considero, yo todas las mañanas digo, pobre Mauricio. Bueno, ¿En las manos de quién está? Pobrecito. Doctor, hablemos de muchos temas, Manolito, Qué que rico. tendríamos que hablar con O sea, de el doctor impuestos, de impuestos, de valorización, predial, de marcha hacemos de la paz. valorización. Exactamente, Exacto, bueno, muchos comencemos por valorización. ¿Ustedes ya los convocaron a extras? Pues fíjese que no. A mí se me agrava el síndrome de lunes hoy, llegando a Bogotá y no encontrando el decreto convocando a las extras al Consejo de Bogotá, porque es que los dos debates que tiene todo proyecto de acuerdo no se lo inventó nadie por desprogramado. Se inventaron los dos debates precisamente para que en el segundo debate se pueda examinar los reparos que tenga el gobierno o los concejales y bancadas que no participan de la discusión de la comisión respectiva, precisamente para examinar qué ajustes se le puede hacer al acuerdo. Y yo tengo entendido que, por supuesto, el gobierno, como lo ha dicho, tiene muchos reparos o tiene varios reparos a lo que ya aprobamos en Comisión de Hacienda, y la plenaria precisamente es para que las exprese y para que las discutamos. Entre más rápido se convoque, pues más rápido le entregamos a la ciudad una solución que satisfaga a la ciudadanía de Bogotá, que es lo que finalmente debe interesar al Consejo y a la Administración Distrital. ¿Y si hay ambiente para esa discusión? O sea, inmediatamente si se citan a extras, Yo ¿hay creo que ambiente sí. en el Consejo? Yo creo que sí. Yo le cuento lo siguiente. Creo que en algún medio salió esta chiva o este chisme, digamos, esta información. Nosotros nos reunimos por iniciativa del concejal Carlos Vicente de Rú, Que aquí lo dijo cuando estuvo. Dijo, el le pueden doctor invitar. Orlando Parada, el doctor Carlos Vicente de Rú y yo, para examinar una fórmula de, digamos, ajuste del articulado de valorización, que, digamos, reconozca unas obras que hay que hacer porque son importantes. Hay que decir que, por ejemplo, Bogotá ya invirtió, pagado por los ciudadanos, estudios, diseños y predios de más de 30 obras, 35 obras, que corresponden a la segunda fase de la valorización. Esa plata no se puede perder, ni tampoco se pueden dejar esas obras al limbo de un eventual cupo de endeudamiento que implicaría otro proyecto de acuerdo y otra discusión distinta. Hay que decir que, por ejemplo, hay tramos viales que se construyeron un pedazo con la fase 1 y que requieren ser complementadas en la fase 2, incluso en la fase 3 y en la fase 4. Esas obras no se pueden dejar al garete porque se pierden los recursos que ya se invirtieron con la primera inversión que la gente ya hizo, además pagada en la valorización. En fin, hay que examinar lo de la Caracas. Yo le propuse la fórmula al concejal Carlos Vicente de Rú y al doctor Parada de que, por ejemplo, si el alcalde, como yo creo que es correcto, cree que hay que intervenir la Caracas, como lo ha dicho la administración, pues incluyamos en la valorización, por valorización general, estudios y diseños de la Caracas, porque lo que no es correcto es al ojómetro meter una obra, ¿no?, que son 5 deprimidos por un valor de 850.000 millones de pesos que puede terminar quintuplicado, ¿no?, en una valorización que luego la gente va a tener que de nuevo pagar a futuro. Entonces, digamos, fórmulas hay, ambiente hay, yo creo que hay espíritu. La doctora Nelly Patricia Mosquera, en general los ponentes estarían interesados en que revisemos el proyecto. Ahora, hay que convocar las extras rápido. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo, Manuelito, usted lo sabe muy bien,
de que el proyecto se devuelva a comisión, porque si son modificaciones de fondo hay que devolverlo a la comisión y vuelva de nuevo a la plenaria y podamos, digamos, antes del 29 de abril, que es cuando se vence el plazo para pagar, tengamos ya humo blanco en el Consejo de Bogotá. Digamos, fórmulas hay, lo que hay que esperar es que de pronto se acelere un poco el llamado a extra. Sí, claro. Yo creo que el alcalde, Pero antes de es lo irse que de falta. descanso de Semana Santa, debió haber dejado firmado el decreto, convocando las extras. Pero bueno, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, Todavía claro, estamos a todavía tiempo, tenemos digamos. hasta, 2 días. hasta el 29 de esta semana podríamos iniciar extras, y yo estoy seguro que le ponemos el acelerador con decisión, con voluntad, pensando en la ciudad. Yo creo que podemos sacar un articulado que le sirva a la ciudad y que sea un articulado gana-gana, digamos, que superemos esa idea, como dicen los teóricos de juegos, ¿no? Los juegos de suma cero, en el que hay un ganador y un perdedor, ¿no? Aquí se requiere un esfuerzo para que la ciudad gane, para que los ciudadanos queden tranquilos y queden satisfechos con un resultado que signifique recursos para unas obras que son importantes, pero pago justo al alcance del bolsillo de la gente. Y hay que modificar el cronograma, porque se nos juntó pago de valorización con impuesto predial, que esa es la otra pata que le sale al cojo, ¿no? Con un cronograma que está, digamos, complicando y congestionando el pago que tienen que hacer los ciudadanos de Bogotá. En el caso del acuerdo aprobado por el Consejo ahora recientemente, ¿usted cree que sí hay que hacer algunos cambios? Yo creo que hay que hacerle una revisión, por supuesto. A mí me parece que aquí no se trata de discutir sobre inamovibles, ¿no? El Consejo tampoco se puede enranchar en pensar que lo que votamos pues es la última Coca-Cola del desierto y es lo perfecto, ¿no? Todo es susceptible de ser revisado y de ser mejorado. Si la administración tiene, digamos, argumentada y fundamentadamente objeciones a lo que hemos aprobado, pues revisémoslo y busquemos un acuerdo, ¿no? Busquemos un acuerdo. Por eso lo que decide el Consejo de Bogotá se llaman acuerdos, ¿no? Claro. No se llaman dictaduras, se llaman acuerdos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un punto de entendimiento entre la administración. Yo creo que a la administración también le asisten razones, ¿no? Que hay que examinar desprejuiciadamente, repito, para que el ciudadano al final reciba un resultado que lo acoja, digamos, con alegría y, digamos, y con convencimiento de que es lo mejor. Sí. Bueno, doctor Antonio Sanguino, yo creo que podemos pasar también a otro tema, y es el apoyo y, digamos, leyendo su última columna, esta semana hablaba usted del apoyo que tenemos que tener con esa marcha en defensa de lo público, en defensa de los diálogos del próximo 9 de abril. ¿Por qué ese apoyo que usted está manifestando? No, yo creo que, digamos, el gran propósito de la sociedad colombiana es la conquista de la paz. Nosotros tenemos que romper un asunto que ha sido recurrente en la historia colombiana, y es el uso de la violencia con fines políticos. Y el segundo, tenemos que la persecución del opositor político. Esos son dos rasgos nefastos del régimen político. Desde que entramos al siglo XX, por ejemplo, para hablar solo de la historia más reciente, pues entramos en una guerra, la guerra de los 1000 días, ¿no? Y todavía estamos en el siglo XXI y estamos administrando un conflicto del siglo XX, que es una violencia que surgió el 9 de abril de 1948. Qué bueno que la movilización sea además el 9 de abril, para recordarnos la génesis de esta guerra que se ha degradado y que se degrada cada día más. Y que además sea el 9 de abril, que es el Día de las Víctimas. La ley de víctimas decidió que el 9 de abril sea una fecha en homenaje a las víctimas, porque esta paz que tenemos que construir tenemos que hacerla desde la perspectiva de las víctimas y no solo desde la perspectiva de los victimarios. Aquí tenemos que encontrar un diálogo entre victimarios, por supuesto, y víctimas, que son quienes finalmente deciden, ¿no?, qué tanto perdón hay que otorgar en favor de la paz y en favor de la reconciliación. Yo he dicho en mi columna de esta semana que tenemos que movilizarnos por la paz y punto. Porque ya he escuchado, digamos, otras arandelas y colgarles entonces a la movilización del 9 otro tipo de reivindicaciones, como si fuera un arbolito de Navidad. Si la van a colgar, no le quepa la menor duda. Pero fíjese usted que entonces
Ahora resulta que los expresidentes armaron el sindicato de los expresidentes contra el proceso de paz, ¿no? Sintra expresidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente pues hay cierto celo en el sentido de que las noticias que llegan de La Habana son buenas noticias, ¿no? Con toda la prudencia que hay que tener en estas materias, pero lo han dicho los mismos voceros de las FARC, nunca antes habían avanzado desde el punto de vista de contenido en un acuerdo sobre un asunto que es vital y que es crucial en la explicación del conflicto armado colombiano, que es el tema de tierras y el tema de desarrollo rural. Pero yo creo que al margen de cualquier veleidad, al margen de cualquier consigna particular, al margen de cualquier cálculo político, hay que salir a respaldar el proceso de paz con las FARC y ojalá un proceso de paz que tarde que temprano también hay que celebrar con el Ejército de Liberación Nacional, porque repito, ya es hora de que la sociedad colombiana rompa de manera definitiva con esa atávica tradición de usar la violencia con fines políticos y de perseguir violentamente al opositor. Bueno, político. salimos el 9, marchamos, queremos la paz, salimos en todos los medios de comunicación, inclusive superamos récord Guinness y... Pues eso es muy importante. Fíjese usted que a este proceso de paz le falta fervor. Ha habido exceso de discreción. Para ustedes que son los medios, a mí me dicen periodistas que van a La Habana que se aburren allá en La Habana, Sí. ¿no? Porque hay exceso de discreción en el manejo de la información del proceso de paz. Y también por esa misma razón quizás, y también por cierto escepticismo que nos quedó del Caguán, ¿no? Y de los intentos fallidos de la paz con las FARC y con el resto de las guerrillas, pues hay falta fervor y falta legitimidad, ¿no? Chucho Bejarano decía, asesinado, ex consejero de paz, decía que la paz necesita una masa crítica, y una masa crítica es una sociedad movilizada respaldando la paz. Y enterada, concejal, porque es que lo que llega de La Habana es lo que cuentan los periódicos. Así es. De ahí para allá, nadie sabe qué está pasando allá. Entonces, uno a veces como sociedad se va a movilizar, pero uno dice, me movilizo, sí, por la paz, pero es como muy etérea esa palabra, por la paz, y yo no sé lo que está pasando en Cuba, y entonces marchemos por la paz, y seguimos dándole plomo a los soldados, y tomándonos pueblos, y la paz, y... Pero fíjense que estamos negociando en medio del conflicto. Eso fue una decisión que tomó el gobierno colombiano y que aceptó las FARC, ¿no? Pero mire usted, ayer en El Tiempo salió una noticia que me parece supremamente importante, y es la manera como la Policía Nacional se está preparando para el posconflicto. Sí, Radio. ¿Sí? Y los cambios que están habiendo en los criterios para la incorporación de la oficialidad de la Policía Nacional. Ahora, por ejemplo, van a privilegiar personas profesionales, casados incluso hasta con 2 hijos, aceptan, ¿no? O técnicos y tecnólogos en el caso de jóvenes menores de 20 años, en fin, porque hay la disposición de la Policía Nacional de pensarse el posconflicto y de imaginarse qué puede hacer una policía, ¿no? En una circunstancia del posconflicto, a qué asuntos tiene que remitirse, en qué temas tiene que ocuparse, qué perfil debe cumplir para garantizar la convivencia ciudadana. Y a mí me parece que esa es una noticia supremamente importante. Lo mismo tendremos que hacer todos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todos los guerrilleros de las FARC, ya que le están poniendo oficio a la policía después del conflicto? ¿Qué va a pasar con bueno, hay estos que señores? imaginarse también cómo hacemos un esquema de reinserción y de reincorporación a la vida civil de más de 8.000 o 10.000 combatientes, ¿no? Que tendremos que facilitarle las condiciones del tránsito a la vida civil. Yo creo que, por ejemplo, hay que evitar una concentración en las grandes ciudades de la población desmovilizada, que hay que pensar, a propósito de las zonas de reserva campesina, por ejemplo, en que esas zonas sean un escenario de reinserción con estrategias de desarrollo rural y territorial, ¿no? De esa población. Incluso habría que imaginarse personas que provienen de estos grupos en oficios que tienen que ver con asuntos de seguridad y convivencia en sus respectivas regiones y territorios, ¿no? Aquí ya han habido experiencias en los procesos de paz de los 90, por ejemplo. Una parte de los combatientes
pasaron a ser miembros del Departamento Administrativo de Seguridad y a encargarse de asuntos de seguridad en labores de escoltas. Muchos de los escoltas del alcalde mayor de Bogotá, por ejemplo, provenían de organizaciones que hicieron la paz en la década de los 90. Incluso la evaluación que tenía el DAS era que quienes mejores se desempeñaban en asuntos de seguridad eran precisamente quienes provenían de procesos de paz firmados y celebrados en la década de los 90. Luego entonces hay de la propia experiencia colombiana y de otras experiencias del mundo, hay cómo construir esquemas y modelos que garanticen una reinserción exitosa de quienes van a hacer el tránsito a la vida civil. Sí, porque es un riesgo que suceda como sucedió con la desmovilización de paramilitares, ¿no? Que si bien es cierto, unos regresaron pues a la vida civil con todos los juguetes, también es verdad que hay otros que se reunieron nuevamente, y estamos hablando pues ahora de temas como las águilas negras, como toda esta cantidad de cosas que en este momento tienen azotado este país. Pero fíjense que la experiencia colombiana nos dice lo siguiente: nosotros tuvimos una paz exitosa en la década de los 90. O sea, de las organizaciones guerrilleras que firmaron la paz en la década de los 90, el M-19, el EPL, el Quintín Lame, ¿no? Salvo la experiencia nefasta del EPL en Urabá, ¿no? Que por el ataque de las FARC, un sector de esa organización guerrillera o de personas que provenían de esa guerrilla terminaron, ¿no?, involucrados en el fenómeno paramilitar de los Castaño y demás. De resto, fue un proceso de paz exitoso, ¿no? De allí no quedaron BACRIN ni quedaron, ¿no?, organizaciones ilegales recicladas como producto de esa paz, ¿no? Pero tenemos una paz mal hecha, que es la paz de los paramilitares, ese proceso de paz. Esa sí generó BACRIN. No, esa sí, esa fue una fábrica de BACRIN, ¿no? Y hoy Pachito Santos diciendo que es que la herencia que cogimos fue esa, fue herencia que nos dejó ese gobierno. No, entre otras cosas porque la paz con los paramilitares o con las autodefensas no desmovilizó las estructuras, ¿no?, las más complicadas, como por ejemplo ¿cómo es que se llama? La oficina de Envigado, por ejemplo, ¿no? Y lo que hicieron en el proceso de celebración de esos acuerdos fue incorporar gente para desmovilizarla, ¿no?, y ocultar estructuras que eran las estructuras más mafiosas que quedaron subsistiendo después de la desmovilización. Al final, o mejor, a mitad de camino, el presidente Uribe se dio cuenta que los jefes que había desmovilizado, muchos de ellos que habían comprado su franquicia, ¿no?, se habían camuflado, habían comprado su condición de paramilitares viniendo del narcotráfico puro, ¿no? El presidente Uribe se dio cuenta que seguían narcotraficando y por presión de Estados Unidos los extraditó a 17 jefes de ellos, pero ahí están las BACRIN, ¿no?, que fue el pequeño monstruico que nos quedó de un proceso de paz mal hecho. Por eso esta paz hay que hacerla muy bien, hay que salir a marchar con mucho realismo, como dice usted, con los pies sobre la tierra, ¿sí?, para que no caigamos en una frustración, sino que efectivamente la paz la hagamos, y más digamos, con solidez y con... Claro que sí. Bueno, 8 de la mañana, 34 minutos, doctor Sanguino, muchísimas gracias. A ustedes. Hacer una conversación con usted muy amable. A ustedes muchas gracias también. Y el café sigue siendo muy rico, nada de veneno, cero veneno. Está rico. Puro quereme. Puro quereme. Lo que pasa es que a veces cuando el nos querer quiere, sí, ¿sí? cuando nos quiere, cuando nos dan. Sí. Bueno, mire, Janet Manzano precisamente tiene al conductor de este vehículo